Hemos repasado 5.000 años de historia de la arquitectura. Juntos, hemos podido comprobar que los antiguos egipcios utilizaron un patrón geométrico para definir las principales proporciones de su arquitectura. Juntos, hemos visto cómo esta tradición arquitectónica y artística trascendió a la cultura y las fronteras del antiguo Egipto y fue utilizada por los arquitectos de la antigua Grecia, la antigua Roma, las iglesias coptas del cristianismo más primitivo y en la arquitectura medieval y renacentista de la vieja Europa hasta nuestros días. Ahora sabemos que el patrón geométrico fue utilizado desde tiempos de los primeros faraones y que el origen de su geometría está totalmente vinculado con su mitología y religión. Pero, ¿fue Egipto realmente el lugar donde surgió el patrón geométrico? ¿Fueron los primeros faraones realmente sus creadores? Para responder a esta pregunta, tendremos que adentrarnos en lo que estaba sucediendo hace 5.000 años en los alrededores del país del Nilo. Por lo general, el inicio de la cultura del Antiguo Egipto empieza con la aparición del primer faraón, el faraón Narmer, que une el Alto y Bajo Egipto, es decir, el sur y el norte del país. Aún así, antes del primer faraón existieron reyes locales de gran fuerza e importancia, como por ejemplo el misterioso rey Escorpión, del cual se tienen muy pocas fuentes arqueológicas acerca de su vida o sus hazañas. Fue durante estos siglos, los últimos del cuarto milenio antes de nuestra era, que las estructuras religiosas e incluso la mayoría de los mitos religiosos del antiguo Egipto tomaron forma. Aún así, la cultura de estos primeros egipcios de tiempos prefaraónicos es la suma de distintas tradiciones provenientes del centro y del sur de África durante el cuarto milenio antes de nuestra era o incluso anteriores. Seguir la pista de estas culturas es realmente difícil y casi imposible, y sus huellas desaparecen en la inmensidad del continente africano. Pero, ¿qué estaba pasando durante esta época al otro lado del país del Nilo, más allá de la península arábiga, es decir, en el Próximo Oriente? ¿Cuál era la situación de estas culturas en el mismo momento que la cultura del Antiguo Egipto empezaba a dar sus primeros pasos? Empecemos este increíble viaje. A mediados del cuarto milenio antes de Cristo, a más de 1.000 kilómetros al este del Nilo, al otro lado del desierto de Arabia, empezaba a llegar a su esplendor Uruk, la primera gran ciudad de la historia de la humanidad, conocida como Erech en la Biblia. Fue donde vivió y reinó aproximadamente en el 2750 a.C. el famoso Gilgamesh, el héroe sumerio protagonista de la primera obra literaria de la historia, la epopeya o poema de Gilgamesh. En Uruk, ciudad más importante de la antigua región de Sumer, se han dado algunos de los hallazgos más importantes de la historia de la humanidad, como por ejemplo la rueda, fechada en el 3500 a.C., o la primera tablilla con escritura completa cuneiforme del 3300 a.C. Precisamente durante esta época, mediados del cuarto milenio antes de Cristo, las relaciones comerciales entre la región de Sumer y el norte de Egipto eran muy importantes. Se encontraron en Egipto distintos objetos a los que la arqueología otorga un evidente origen mesopotámico por sus motivos artísticos. Un claro ejemplo de ello es el famoso cuchillo encontrado en Abidos, con evidentes influencias mesopotámicas en sus representaciones. Y esas influencias artísticas serían mutuas desde principios del tercer milenio antes de Cristo. De hecho, las rutas comerciales dedicadas a materiales tan preciados como el lapislázuli se extendían desde mediados del cuarto milenio antes de Cristo por el norte de Arabia, vía terrestre, hasta el Mediterráneo, y por el sur circunnavegando la península arábica desde Sumeria hasta Egipto. Es precisamente durante estos siglos, aproximadamente entre el 3500 y el 3200 a.C., que aparecen los primeros signos de escritura, rasgos de escritura en el Antiguo Egipto, en Abidos, más concretamente en la tumba UJ del cementerio U, que ya hemos estudiado detenidamente en el capítulo 3 del hallazgo. Pues bien, el hecho de que apareciesen estos primeros rasgos de escritura en Egipto precisamente durante esta época de fuertes relaciones comerciales con Sumeria, que ya tenía una escritura plenamente desarrollada, ha provocado que aparezcan propuestas que intenten proponer que estas relaciones comerciales tuvieran algo que ver con el desarrollo de la escritura del Antiguo Egipto. Pero no son más que especulaciones, ya que la propia arqueología e historia nos demuestran que ambas culturas y escrituras se desarrollaron de manera paralela e independiente. Pero la realidad es que
la propia arqueología también nos expone las evidentes influencias artísticas y estéticas que recibió por parte de la antigua Sumeria la primera arquitectura egipcia. En este sentido, aparece uno de los datos más inquietantes y de los que no se habla ni se discute, y es la longitud del codo mesopotámico. Sabemos que el codo real egipcio tenía una longitud aproximada de entre 52,2 y 52,3 centímetros. Pues bien, la arqueología, a partir de interpretaciones de fuentes arqueológicas, nos dice que el codo mesopotámico utilizado durante el cuarto milenio antes de Cristo tenía una longitud de 53,3 centímetros, es decir, solo un centímetro más largo que el codo real egipcio. Es más, el famoso codo de Nippur, una ciudad situada 100 kilómetros al norte de la antigua ciudad de Uruk, donde se dice que se construyó el templo dedicado al dios creador Enlil, se encontró un codo utilizado desde el 2700 a.C. en Nippur y por lo tanto en la antigua Sumeria, que tenía una longitud de 51,8 centímetros, es decir, solo medio centímetro más corto que el codo real egipcio. Si sabemos que el codo real egipcio fue una herramienta casi sagrada para los antiguos egipcios, una herramienta de medida de longitud, pero también una herramienta de diseño para su arquitectura monumental y funeraria, es posible que la arquitectura entre la antigua Mesopotamia, la antigua Sumeria y la arquitectura prefaraónica y faraónica tuvieran mucho más que ver que lo que a priori se conoce. Pero no solo eso, si realmente las relaciones comerciales entre Sumeria y Egipto durante la segunda mitad del cuarto milenio eran tan intensas, es posible que a Egipto, desde Sumeria, llegasen algo más que tendencias artísticas y estéticas en el arte y arquitectura. Para averiguarlo, vamos a adentrarnos en la arquitectura monumental más antigua construida en Sumeria, de la mano del conocido como Templo Blanco. Este templo, levantado sobre un montículo artificial mucho más antiguo llamado Zikurat de Anu, en el centro de la antigua ciudad de Uruk, llamado distrito de Anu, fue construido a finales del cuarto milenio antes de Cristo, es decir, hace más de 5000 años, y fue un lugar de reunión, peregrinación y adoración religiosa. Al analizar la geometría del templo aparece una realidad realmente maravillosa. Sus proporciones arquitectónicas en planta parecen responder exactamente al rectángulo beta. Resulta realmente increíble que esto sea así. Si esto no es una coincidencia, significa que la longitud del templo debería de ser de 14 codos o múltiplo de 14 codos, debido a que, como ya sabéis desde el capítulo 2, es la longitud original del rectángulo beta, la base misma del patrón geométrico. Y utilizando los planos originales de los trabajos arqueológicos sobre este lugar, podemos comprobar que sí, que la longitud del templo, utilizando la acotación conocida del codo de Nippur, es de exactamente 42 codos, 3 veces 14. En el mismo distrito muy próximo al Gran Zikurat de Anu, donde se levantó el Templo Blanco, se construyó también el conocido como Templo de Piedra. Este templo, según la arqueología, es incluso un poco más antiguo que el propio Templo Blanco, y se estima que se construyó aproximadamente en el 3500 a.C. Consta de un espacio interior cercado por 2 muros perimetrales. La función del templo es incierta para los investigadores, pero lo que es innegable es que su estructura interior parece estar definida exactamente por las proporciones del rectángulo alfa, y su longitud de 24 codos y medio de Nippur es múltiplo exacto de 14. Y no solo eso, el mayor de los muros perimetrales parece estar diseñado desde su cara interior de nuevo por el rectángulo beta, y su longitud, de nuevo, resulta ser múltiplo exacto de 14. La arquitectura monumental sumeria durante la segunda mitad del cuarto milenio se siguió desarrollando a unos 500 metros al este del distrito de Anu, en el llamado distrito de Eana. En este emplazamiento, aproximadamente entre el 3400 y 3100 a.C., se construyó el conocido como Templo de Piedra Caliza. Este templo se levantó a pocos metros al sur de donde siglos después se construiría el archiconocido Zigurat de Sumer. Si profundizamos en el estudio de la arquitectura de este templo, rápidamente podemos comprobar que su distribución en planta recuerda y mucho a la de los templos conocidos como las grandes mastabas de Saqqara, que se construirían pocos siglos después en Saqqara, justo al sur del cuello del delta del Nilo. De hecho, si comparamos el templo de piedra caliza con, por ejemplo, la mastaba S3504, construida durante el reinado del faraón Yed,
faraón de la primera dinastía, alrededor del 2900 a.C., las similitudes estéticas son evidentes. Lo fascinante aparece al comprobar sus proporciones, y es que ambos templos responden a las proporciones del rectángulo beta prima, la mitad longitudinal del rectángulo beta. Es decir, siglos antes de que los primeros faraones de Egipto utilizaran el patrón geométrico para definir las principales proporciones de su arquitectura, en Sumeria ya se construían enormes templos utilizando esta herramienta de diseño. Ahora sabemos, gracias a la arqueología, que las relaciones comerciales entre Sumeria y el país del Nilo eran tremendamente fluidas a mitad y finales del cuarto milenio antes de Cristo. En un momento, durante esta época, estas relaciones comerciales tan fluidas empezaron a traer a Egipto algo más que bienes y materiales preciosos. Con estas relaciones llegaron influencias culturales innegables. En ningún momento se está proponiendo ni sosteniendo que la cultura del antiguo Egipto sea hereditaria de la antigua Sumeria, ni por asomo, pero sí que es muy probable que ciertos motivos artísticos se transmitieran en ambas direcciones. Y ahora parece evidente que una de esas transmisiones fue el uso de una tradición arquitectónica que se perpetuaría durante milenios. En los anteriores capítulos hemos podido comprobar también que este patrón geométrico trascendió a la cultura milenaria del Antiguo Egipto y fue utilizado por los arquitectos de la antigua Grecia y Roma. Asimismo, se arraigó por toda la vieja Europa, después de haber dado forma a los primeros templos coptos del cristianismo más primitivo, surgido en Egipto a principios de nuestra era. Durante la Europa medieval, renacentista y modernista, el patrón geométrico se convirtió en la herramienta de diseño que daría forma a las iglesias, basílicas y catedrales más importantes. Recordad que el patrón geométrico pretendía representar, mediante un círculo y un cuadrado de igual perímetros, dos conceptos muy distintos pero esenciales para la comprensión de nuestras vidas y de la naturaleza que las rodea. Con el cuadrado se pretendía representar ese plano trascendente de la existencia, la tierra donde vivimos, acotada por sus 4 puntos cardinales. Y mediante el círculo se pretendía aludir a esa esfera trascendente de la existencia, infinita en su forma circular y divina en su apariencia discoidal. La unión de ambas figuras dio forma a las proporciones de los rectángulos alfa y beta. Así que imaginaos la carga simbólica que tenía esa arquitectura cuando el iniciado entraba en ella. Es por eso que este mensaje tan potente se transmitió de generación en generación, de una cultura a la otra, de una civilización a la otra, a través de más de 5000 años, hasta hoy, hasta nuestros días.